Qué bendición, amados hermanos, amados pastores. Para mí es una bendición tenerlos en este hermoso día. Pastor, hemos tenido una conferencia de mujeres muy hermosa. Y el propósito es, amado, es que las familias lleguen a la sanidad. Porque decía la pastora el día de anoche, me impresionó lo que ella decía, que si nosotros logramos sanar la familia, hemos sanado una ciudad. Sí, Señor. Y si sanamos una ciudad, sanamos también a una nación. Sí, Señor. Y entonces ese es el propósito que yo como pastor de este ministerio deseo para nuestra familia. ¿Qué nos puede decir de eso, amado pastor? Yo creo que ahí es darle en el clavo, porque no puede haber iglesias fuertes sin familias fuertes. Exacto. Y la base de la sociedad es el núcleo familiar. Exacto. Una de las cosas que nosotros como pastores tenemos que entender es que si bien es cierto, Pablo dijo que el hombre es cabeza del hogar. Sí. En el principio no fue así, el hombre fue el fundamento, de la nación. Entonces, cuando el hombre está bien enfocado, está bien fundamentado, el edificio va a estar sostenido. La mujer es la construcción, pero el hombre es el fundamento. Es el fundamento. Es la base. Y si el fundamento está débil, la casa no se va a sostener. Entonces, bien decía Pablo que somos la cabeza, pero Dios nos creó como fundamento de todo. Y si el hombre está quebrado, la base de la sociedad se desmoraliza. De hecho, cuando Malaquías termina, el último libro del Antiguo Testamento, termina con una promesa que tiene que ver con padres. Exacto. Él dijo que él hará volver el corazón de los padres sobre los hijos, de los hijos sobre los padres. Y de hecho, la degeneración que vemos en la juventud se vemos a la falta de paternidad. Qué triste, ¿verdad? Sí, señor. Amada pastora, ¿cómo se siente? ¿Cómo ha estado este fin de semana aquí? Espectacular, pastor. Ha sido un tiempo increíble. La gente súper receptiva, las mujeres, aún los hombres que estuvieron súper receptivos. Muy, muy lindo tiempo de verdad que tuvimos. Qué bonito. ¿Qué nos puede decir acerca de lo que estamos hablando? Bueno, lo que puedo decir es que el diablo no viene a hacerle daño a la familia. El diablo quiere destruir la familia. Destruirla, sí. Porque lo que sucede cuando se destruye una familia son las consecuencias de años y generacionales. Imagínense que hay estudios que dicen que los hijos varones tardan entre 14 y 17 años para recuperarse de un divorcio. Son estudios, ¿no? O sea, sí, claro. No estoy diciendo que el Espíritu Santo no pueda acelerar los tiempos, porque puede hacer cosas milagrosas. Es así. Las niñas tardan un poco menos, pero también tardan entre 7 y 10 años. Sí. O sea, se pierde, un varón pierde casi 2 décadas tratando de sanar. Imagínese. Una niña casi 1 década tratando de sanar. Entonces, el tema con las familias no es solamente porque queremos una iglesia fuerte, sino porque queremos una nación fuerte. Una nación fuerte. Y si usted se da cuenta, las niñas que salen a gritar, las niñas feministas a las cuales yo les tengo mucha compasión, que salen a gritar, si yo empiezo a hablar una a una con esas niñas, todas son, algún hombre les hizo daño. Sí, es cierto. Algún hombre, sea papá, sea un extraño. Entonces, lo que ellas tienen realmente es un dolor por lo que les causó por el pasado, un hombre. Entonces me parece que este tipo de actividades que iglesias como las que usted genera, que no son muchas porque no son tan populares, pastor, porque es que es mucho más popular, dan mucho más audiencia, otro tipo de cosas. Y está bien, está bien. Pero este tipo de actividades lo que hacen es traer un fortalecimiento en los cimientos de la congregación. Entonces yo creo que es excelente. Nosotros amamos este tema porque es parte de la visión de nuestra iglesia. Yo creo, en el caso mío, ya como, ¿verdad? Cuando uno comienza, pues comienza como todo, como el niño con el juguete. Pero como el hombre va madurando, ya la vida va cambiando. Fíjese que yo estoy mirando hoy en lo que tengo yo en mi expectativa acerca del pastorado. Se ha perdido la visión de lo que es un pastor. Sí. Porque la verdad, Dios a nosotros nos ha dado una tremenda responsabilidad. Porque la gente está deteriorada. O sea, el hombre está deteriorado. Y el trabajo de nosotros es llevar a la gente a lo que es lo original, al carácter de Cristo. Sí. Entonces,
por lo que yo estoy mirando, yo creo que en vez de estar invirtiendo en eventos que solamente es para venir a alegrarle el oído a la gente, ¿por qué no los pastores se sienten responsables y comenzamos nosotros a invertir en nuestra gente, traerle este tipo de enseñanzas que los van a llevar al cambio? Cuando el Señor le da el gran mandamiento a Moisés, Sí. Creo que es Levítico capítulo 6, parece que es, donde le dice: oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Y dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y dice: y estas palabras Hablarás. que yo te mando hoy, se las vas a repetir a tus hijos Y a los hijos de tus hijos. Allí vemos una gran responsabilidad que el hombre tiene. Sí, correcto. O sea, el reino de los cielos o los fundamentos del evangelio no se van a establecer si no hay nadie quien lo repita Por y se los supuesto. enseñe a la gente. Correcto. Entonces yo estoy muy contento, y como hablábamos con el apóstol, que hay que darle vuelta a la página y comenzar nosotros muy responsablemente a desarrollar el llamado que realmente Dios quiere que se haga como pastores. Así es. Yo hablo mucho del pastorado porque conozco este tema de liderazgo. Claro, claro. Y quizás yo no soy tan popular, ¿verdad? Porque usted sabe que cuando nosotros hablamos esto, a la gente que quiere ser gente corriente no le gusta. Este tema solamente lo van a tomar la gente responsable, los cristianos responsables, que creo que han tenido un encuentro genuino con Dios y que el reino de los cielos se les ha manifestado. Yo creo que esto es lo que está pasando. Creo que una de las errores, con culpa o sin culpa, de algunos pastores, que pastorean personas pero no familias. Ahí está. Y tenemos que pastorear al hombre integralmente. Yo en todos los púlpitos en Latinoamérica, desde Canadá o desde Estados Unidos hasta Argentina, he predicado de algo que los pastores obvian de pronto por falta de conocimiento. Es que si tú miras Deuteronomio 12, Dios establece un lugar donde el pueblo era congregado, convocado para llevar las ofrendas, para adorar al Señor. Pero se les olvida que Deuteronomio 11, un capítulo antes, habla del lugar donde los padres, el papá, le dictaba la Torá a los hijos, Exacto. las escrituras a los hijos. Átalas en medio de tu, escríbenlas en las paredes. Y habla de 5 cosas que se hacen en Deuteronomio 11. Deuteronomio 11 es el altar familiar. Deuteronomio 12 es el altar congregacional. Entonces hay mucha iglesia, pero poco altar familiar. Poco. Entonces, dice ahí: si le abras las palabras a tus hijos cuando te levantes, cuando andes con ellos, cuando te acuestes, ¿verdad? Van a tener victorias sobre enemigos, extensión del territorio, larga vida y conquistas. Sí. Muchos de los padres no están entendiendo el poder del altar familiar que nosotros intencionalmente aprendimos en nuestra escuela bíblica, que ha sido lo que nos ha dado descanso en nuestra vida. Exacto. Nosotros ya en los 60 años tenemos unos hijos que están en el ministerio. Mi hijo está pastoreando una mega iglesia. Imagínate. Hicimos una transición a 10 años, la gente ni la sintió, ni saben que es el pastor. Sí, pues. Pero no me extraña. Entonces fue algo orgánico, espontáneo, pero porque María Paula y yo nos propusimos desde pequeñitos de ministrarles el corazón de ellos, de prepararles para lo que se venía, ¿verdad? Y comenzamos a hacer altar familiar y ahí les ministramos sus tristezas, sus preocupaciones. Los niños hoy en día sufren de bullying, Exacto. sufren de depresión, especialmente con las redes sociales. Antes, la edad en que las personas pensaban suicidarse en los años 80 y 90 eran de 35 a 34 Sí. años. Hoy es de 9 a 11 años. Qué triste. El estado mental de un joven con las redes sociales de 15 a 14 años, los psicólogos y Psychology Today lo he dicho, es el estado mental de un excombatiente saliendo de la guerra mundial de Vietnam. Qué triste. Tienen PTSD, además el bullying, la información que reciben es tóxica y los padres no saben las cuentas de su Facebook, no saben las cuentas de sus celulares, no saben con quién habla, no saben quién chatea y los niños les hacen bullying horrible en el colegio y los papás no se dan por enterados. Entonces en el altar familiar tú conoces ahí, tú afinas la palabra con ellos. ¿Por qué? Porque yo puedo predicar un tema a la congregación que no vive conmigo. Exacto.
y yo puedo impostar una actitud que de pronto no estoy viviendo, pero a mis hijos no los puedo engañar. Exacto. Entonces es una confrontación. Yo digo a los pastores, Deuteronomio 12, los domingos Sí. y los días de culto semanales, pero altar familiar por lo menos una vez a la semana. Nosotros a las 6 de la tarde los sábados nos reunimos todos en familia, altar familiar. Qué bonito. Es una reunión sencilla, no es religiosa, hay un corito, un canto, los niños, los nietos participan, doy un mensaje, celebramos Santa Cena en familia y proclamamos bendiciones. Es por eso que muchos niños no prosperan, porque sus padres no los bendicen al altar familiar, depende de la unción dominical. Qué bonita enseñanza. Pero no pueden esperar que llegue el pastor a bendecirlo cuando tienen al papá toda la semana que nunca los toca. Imagínate. Los niños tienen que irse a la cama sabiendo que sus papás los aman incondicionalmente, por eso orinan en la cama, por eso tienen pesadillas, por eso se quieren dormir, tienen angustias, tienen ataques demoníacos, ¿verdad? Que se meten por las redes sociales, por estos aparatitos. Entonces, el papá piensa que hace buen trabajo cuando llega y le besa la frente a los niños cuando están durmiendo, pero los besos tienen que sentirse despiertos. Sí, es cierto. Entonces, ese contacto, esa clave que aprendimos nosotros hace 37 años, nos ha ayudado a que hoy tengamos descanso. Y fíjese que este es el engaño más grande que tenemos. Yo estoy preocupado, yo siempre lo he dicho, estoy preocupado por el cuerpo pastoral en este tiempo. Preocupadísimo. Sí. Porque entre comillas ellos piensan que están pastoreando. Pero la realidad es que ni han comenzado. Exactamente, wow. Ni han comenzado porque ¿de qué me sirve a mí? Ok, engañar un montón de gente sin enseñarles. Correcto. O sea, Dios mío, en aquel día Dios va a preguntar, ¿me entiendes? Comenzando con los padres, ¿qué hiciste con tus hijos? Y luego tú, con ese gran montón de gente, ¿qué les enseñaste? Correcto. O sea, hay una preocupación. Yo creo que usted me está entendiendo claramente. Yo lo entiendo perfectamente. Lo que yo estoy sintiendo. Creo que estamos entreteniendo más que edificando. Perdiendo la gente. No hay doctrina. Porque el detalle es que cuando un pastor reúne ese montón de gente y no le pone la doctrina de Cristo, esa gente cree que ese es el evangelio. Correcto. Y cuando llega a una iglesia que realmente es iglesia, ellos sienten duro el evangelio porque la disciplina no les gusta. Y lamentablemente sí, señor, se va a perder la iglesia por causa de personas que no fueron formadas ni entienden lo que es el fundamento del reino de Dios. Pastora. Pues, pastor, nuestra función principal son las familias. Qué porque lindo. Antes, o sea, lo primero que Dios creó fue una familia, claro, no fue una iglesia. Exacto. Ahora, ninguna de las dos compiten, porque yo he escuchado gente que dice, mi primer ministerio es mi casa y no la iglesia. Bueno, eso es mentira, porque a veces ni casa ni iglesia. A veces se escudan en eso para no servir en la iglesia. Exacto. Pero yo creo que nunca es una competencia. Yo vengo de un hogar donde mis papás no eran pastores. Yo no vengo de una casa pastoral. Yo vengo de una casa donde un señor y una señora se convirtieron y nos empezaron a enseñar la palabra de Dios. Empezaron a llevarnos a la congregación. Empezaron a obedecer así. Teníamos buenos pastores. Tuvimos un buen pastor que mis papás escucharon. Y sin ser pastores, mire, nos levantaron y mis 3 hermanos servimos al Señor hoy. Pero tomaron el tiempo ellos para enseñarles la palabra. Tanto tuvimos una buena iglesia, con buena, sana doctrina, y tuvimos unos papás que mi papá y mi mamá nos enseñaron. Usted me pregunta, ¿quién le enseñó a orar en lengua? Mi mamá. Imagínese. ¿Dónde usted aprendió a ayunar? Con mi papá. ¿Cómo aprendió a levantarse en la madrugada? Mi papá. Nos levantaba, nos tocaba la puerta a todos. Hora de levantarse a orar, y nos levantamos todos bien pequeños a orar. ¿Quién nos enseñó a diezmar? Mi papá y mi mamá nos enseñaron a diezmar. Por eso hago el énfasis, sin ser pastores, porque a veces la gente dice, es que ellos vienen de una familia pastoral. Ni Miguel ni yo venimos de una familia pastoral. Somos primera generación. Somos primera generación sirviendo a Dios. Pero tuvimos unos papás que amaron al Señor, que nos enseñaron a amar la congregación. Para mi mamá y mi papá no era una opción ir a la iglesia. O sea, el domingo era nuestro tiempo de ir, pero tuvimos esos tiempos de sentarnos a la mesa, bastante, pastor, con mi mamá y con mi papá. Sí, gordito. Yo creo que los pastores estamos pecando en atraer audiencia, pero no discipularlas. Exactamente. Creo que
estamos yéndonos por las tendencias sociales. Exacto. Y las tendencias sí ciertamente atraen audiencias, pero solo la presencia de Dios transforma ciudades. Exacto. Entonces tenemos que llevar a la gente. Yo creo firmemente en la formación espiritual, en la formación personal, en la formación almática, ¿verdad?, de las personas, para que haya una buena transformación. ¿Por qué? Porque hay un evangelio que es muy llamativo, de emociones. Entonces, cuando las emociones cambian, ellos también cambian. Hay un evangelio que no les enseñan que tienen que soportar aflicción, que tienen que soportar esto. Y cuando uno les enseña eso, se sienten ofendidos. Sí. Entonces, estamos generando una sociedad de cristal. Exacto. Hay mucho evangelio like. Yo, con perdón de todos los salmistas y todos los grandes ministros ungidos, que son bienvenidos, hacen parte del cuerpo de Cristo, pero Jesús dijo que Él veía las ovejas desamparadas como ovejas que no tenían pastor, no salmista ni profeta. Exacto. O sea, el pastor creo que es un maestro. Un maestro. Tenemos que enseñar los principios de vida a nuestras congregaciones. El evangelista, mi pastor me enseñó, es como que el pescador que saca un pez, lo mete en el barco, pero el pastor le saca las escamas, le saca las vísceras, lo limpia. La tarea pastoral es mucho más profunda, ¿no? Sí. Y bueno, porque ya el tiempo es corto, no pudiéramos hablar todo el día. Sí, sí. Pero hay una gran necesidad de hombres con revelación. Yo me ha tocado, no sé ustedes, pero a las iglesias llega digamos el 25 de gente enferma con problemas mentales. Sí. Y luego usted escucha, oye, un pastor diciendo que vos tenés el diablo adentro, que vos no orás, que no que el otro. Pero la pregunta mía, ¿algún pastor se paró a ver de dónde viene ese daño de esa persona? Porque yo he tenido gente que con la ayuda del Espíritu Santo y el consejo la he sacado de la depresión. Sí. Pero lo que escuchamos en las redes es que si no tenés el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo aquí, que el Espíritu Santo allá, el Espíritu Santo trabaja bajo la dirección de la palabra. Así es. Porque en el libro de Ezequiel encontramos que el montón de huesos de muertos allí, ¿no? Secos en gran manera. ¿Qué comenzó primero allí? El consejo de la palabra. Claro. Y después que vino el consejo de la palabra, dice, vino el Espíritu. Entonces, es ahí donde mi tema, ¿verdad? Yo sé que he caído mal con mucha gente, incluso con compañeros que no les caigo muy bien, pero lo que pasa es que yo estoy trabajando para el Señor. Y trabajar para el Señor significa ayudar a nuestra gente, sacarles de los problemas que están profundamente, gente que nunca recibió un consejo, nunca tuvo una paternidad. Y nosotros los pastores los volvemos padres, los volvemos consejeros, para poder, aparte de eso, tenemos amor. Correcto. Porque el amor no es que una palmadita allí, que mira aquí. El amor es decirle la verdad. Es como cuando nosotros reprendemos a nuestros hijos, el que ama a su hijo. Lo disciplina. Lo disciplina. Y no lo disciplina, no le castiga porque lo quiere castigar. A veces con dolor lo hacemos, pero la disciplina es necesaria. Entonces, hoy en este tiempo lo hace falta mucho. Bueno, lo que yo creo, lo que estoy mirando por lo que estoy viendo. Pastores competentes que los ayuden a cambiar el mundo, porque nosotros Dios los mandó a cambiar el mundo. Sí. Vosotros sois la luz del mundo, sí. Dice. La sal de la tierra, que quiere decir que nosotros somos personas influyentes. Correcto. Con los valores del Evangelio. Correcto. Total. Yo creo que hemos espiritualizado y endemonizado todo, ¿verdad? Desafortunadamente, a la carne hay que disciplinarla. Sí. La carne no la puedes reprender, tienes que someter. Al diablo hay que reprenderlo. A las maldiciones hay que revocarlas. Y a las enfermedades mentales tiene que ser renovada con la palabra del Señor. Pero usamos la palabra o el cuchillo para todo. Tenemos que discernir realmente cuál es el origen de... Por ejemplo, si una persona viene con obesidad, yo no tengo que reprenderle el espíritu de obesidad. Tengo que ir a sus hábitos, a su vida de hábito. Sí. Y cuando me voy a su vida de hábito, tiene que ver a qué le está produciendo en su alma esa compulsión por comer, ¿verdad? Entonces uno tiene que evaluar todo el escenario, si es espiritual, si es almático, si es físico, si es deficiente. Por ejemplo, las depresiones pueden ser biológicas.
Sí. Pueden ser genéticas. Lo creo, ¿verdad? Sí. Pueden ser químicas. Sí. También una medicina, hay medicinas que crean depresión. Sí. El nivel de azúcar, por ejemplo, los antihistamínicos alérgicos, si lo tomas en exceso, si eres una persona alérgica, en 15, 20 años tu cerebro se va a desbalancear. El azúcar es un desbalanceador de los transmisores. De los transmisores, exactamente. Sí. Inflama los neurotransmisores, Sí. ¿verdad? Y también pueden ser sociales. La depresión puede ser social, la presión social, Sí. el estrés, el bullying, y también pueden ser relacionales. Un divorcio, una separación, una traición crea depresión. Pero por supuesto puede ser espiritual, no descartamos la espiritualidad. Claro, es una área que no hay que descartar. Pero no todo demoníaco. Exacto. Hay que ver cuál es el origen e ir al fondo, ¿verdad?, del asunto para saber cómo ministrar efectivamente. Porque cometemos el error de que viene alguien depresivo y lo ponemos a ayunar. Imagínate, lo va a matar. Lo mata. Y esa gente no duerme y no come. No duerme ni come, lo terminamos matando. ¿Qué problema? ¿Qué Fíjese problema? que Primera de Tesalonicenses Correcto. 5:23 es una orden de Dios. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, las tres partes del ser humano, sean guardadas irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que nos está diciendo el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Hay que tener cuidado de las tres partes del Claro. cuerpo. Somos seres tripartitos. Exactamente. Claro. No todo es espíritu, no todo es alma, no todo es cuerpo. Entonces, como estaba diciendo Miguel, ¿qué es qué? Sí. ¿Qué es qué? Y eso hace parte de nuestro trabajo pastoral. Qué tremendo. ¿A qué edad tienes? Por ejemplo, pastor, por ejemplo, ya Sí. te dejo hablar a ti. Por ejemplo, las mujeres que estamos atravesando la edad de la menopausia, Sí. que casi es como que... Sube y baja. No, Sí. casi que tengo al diablo metido, o sea, menopausia. No, un momento, hay Sí, que empezar a sí, hablar de eso. exactamente. Sí. Hay que empezar a hablar de eso. Exacto. Entonces, no tenemos al diablo metido, simplemente hay un descenso hormonal tan abrupto Sí. Sí. que las mujeres Pero es empiezan- biológico, claro, no es espiritual. pero el que no lo sabe, la pobre mujer sola, callada, empieza a experimentar muchos cambios en su mente. El diablo le puede empezar a hablar. Exacto. Entonces hay que estudiar, hay que ser entendidos. Eso hace parte de nuestra función pastoral. Los adolescentes, cuando un niño está pasando de 9 a 12, Hay un 13 cambio años hormonal bárbaro. para arriba, o sea, las hormonas de un día para otro se disparan. Y no sabe cómo y los controlarlas. niños dicen, no sé lo que me pasa. De no hecho, sé". el cerebelo, la parte frontal, no se le desarrolla por ser jóvenes violentos. Porque está en una parte, primero se alimentan mal. No, y tienen- además, cuando ellos dicen, no sé lo que me pasa, es que no saben Es lo que que no les pasa. saben. Y los papás les dicen, vaya, no duerma tanto. Y resulta que los médicos dicen que, Debe que descansar. tienen que dejarlos dormir como bebés. Sí. para que Entonces, se reponga. hay un desconocimiento desarrolla el cerebro, y el cerebro no se termina de desarrollar la Sí, parte no, a frontal los hasta los 25 años. Yo tengo entendido eso. Entonces, tenemos Sí. desconocimiento de ciertas cosas y estamos afectando por ignorancia Qué lindo. a la gente. Amén. Tenemos 2 minutos. Oh, Padre. Solo quiero decirle a los pastores que ahora ustedes están mirando la necesidad que tenemos como hombres de Dios Sí. para prepararnos, porque Así es. tenemos un arduo trabajo. Así es. No solamente es llamarse pastor, usted tiene que educarse, Así es. tiene que educarse psicológicamente, espiritualmente, madurar para que usted pueda llevar una congregación adelante. Que Dios les bendiga. Gracias, amados pastores, por estar con Gracias, nosotros. pastor. Gracias. Hemos pasado un fin de semana muy hermoso Gracias, pastor. y declaramos que pronto tendremos una conferencia. No se vaya a quedar porque le estaremos avisando. Haré, porque yo soy el presidente de esta organización, haré una masiva, ¿cómo se llama? Conferencia de matrimonios, y Buenísimo. donde los pastores van a estar aquí con nosotros ayudándolos. Bendiciones a todos, les amamos en el nombre de Jesús.